Continuamos siempre con la parte 7 para 8. Como hemos visto la oración, las 7 partes de la oración que nos ayudan a vivir cristianamente, a encontrar el poder espiritual. La oración tiene poder, pero tenemos que tener mucho cuidado de no matar esa parte de la oración en nuestra vida. ¿Y cómo la matamos? Con nuestra iniquidad. Cuando mantenemos iniquidad en nuestro corazón, entonces la matamos. Solo recordemos lo que Habacuc dice. Habacuc dice en Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver la iniquidad. Dios es tan puro que no puede ver el pecado. Y cuando nosotros apreciamos la iniquidad, Dios no puede escucharnos. Yo he visto muchos hombres que suben al púlpito, muchos hombres que andan predicando, tocando puertas, y no se sienten nada de unción en ellos, porque anda iniquidad en su corazón. El pecado vive y el pecado les gusta. Asimilan que de veramente están caminando en el Espíritu, pero ese esfuerzo es mental, eso desaparece. Dios también no escuchará si ponemos a un lado la palabra de Dios. Hasta su oración es abominación, hasta nuestra oración es abominación ante Dios. Proverbios 28:9. Aseguremos de amar la palabra de Dios con toda nuestra dulzura. Proverbios 21:13 dice: el que tapara sus oídos para no escuchar el grito de los pobres, Dios también clamará, pero no será oído. Repetimos, Proverbios 21:13. El que tapara sus oídos para no escuchar el grito de los pobres, él también clamará, pero no será oído. Esta es una llave poderosa para los que andan buscando lo fuerte, lo bueno, la clave, la llave, el poder de Dios, el poder del Espíritu. Es una clave muy importante. El no ignorar a los pobres cuando tú estás recibiendo de Dios. Para recibir el poder de Dios, acortemos de la gente pobre. Hay 3 llaves bien importantes. 3 llaves que tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros caminamos o queremos caminar en Dios. Esta llave mantiene las puertas abiertas entre tú y Dios. Todo el tiempo están abiertas. No tienes que preocuparte de otras cosas. Número 1, primera llave: no guardes iniquidad en tu corazón, porque Dios no escuchará tus oraciones cuando tú más necesites que se escuche. Salmo 66:18. Así que no mires el pecado y te pongas a favor de él. No lo disfrutes, no te pongas al lado de él. Número 2, no decirle no a la palabra de Dios. No digamos la palabra secundaria. Es nuestro alimento diario y cotidiano, las 24 horas. Decía el hermano Lorenzo que para él era lo mismo era estar de rodillas ante Dios que ir a lavar trastes y hacer zapatos en el convento, porque siempre estaba en la presencia de él. No había diferencia entre de rodillas y hacer su oficio. Número 3, si tú no te importan los pobres, Dios te dirá: también a mí tú no me importas. Qué tremendo, hermanos. Nosotros, si queremos usar la llave del poder espiritual, tenemos que ser justos ante Dios, diciendo no al pecado. Decirle a Dios: mis ojos están en ti
y me fijaré en ti. Me fijaré en tus pensamientos, en tu palabra, y nunca tener negligencia con los pobres. También la palabra dice que nosotros tenemos que ser humildes para ser oídos por nuestro Dios. En Lucas 18, del 9 al 14, nos explica la palabra de dos personas, un fariseo y un publicano. El fariseo, diciendo que era justo, miraba con menosprecio a los demás. El publicano no quería ni alzar sus ojos, y a ese Dios escuchó. Dios nos escucha cuando nosotros somos humildes y venimos a Él con nuestra humildad. Hay un libro que se llama muy famoso, dice: la humildad es el camino para entrar a los aposentos altos donde Dios está regalando. Es que no es solamente tener iniquidad en nuestro corazón, no es solamente poner atención a la palabra de Dios, no es solamente atender a los pobres. También cuando vengamos al Señor tenemos que ser y mantenernos humildes, y Dios oirá toda oración, por pequeña que sea. La Biblia dice en Salmos 34, 16 al 17, que Dios escucha a los justos, así que tenemos que ser justos en su presencia. ¡Qué bella! No olvidemos que Dios no escuchará la oración de los que les gusta estar en pecado. En ningún momento podrá escuchar. Él solo los oirá si claman por salvación. Aún puede estar lleno la persona de pecado, pero tiene un pedacito de gracia, de poder, que cuando dice: Señor, sálvame, Señor, te quiero escuchar, Dios escucha solamente esas palabras. Y si lo dice de verdad, el Espíritu viene sobre él a darle las instrucciones que necesita. Hermanos, si queremos vivir en pecado, es cosa mía, es cosa suya. Y si quieres venir a Dios, Dios está esperando. Él escuchará. En Salmos 34, 15 dice, 34, 15. Los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos están abiertos para ellos. Y el verso 17 dice: claman los justos y Jehová escucha y los libra de todas sus angustias. Hermanos, estamos viviendo en tiempos de angustia y nosotros todavía estamos pensando si entramos a un proceso de oración o no. Hermanos, es grande esto. Por eso es que Dios quiere nosotros que comencemos a orar para que la justicia venga a nosotros. Nosotros comenzamos a ser justos, comenzamos a ser humildes, comenzamos a entender las cosas bellas de Dios, comenzamos a amar la palabra, comenzamos a amar los pobres, comenzamos nosotros a hacer la vida preciosa ante el Señor. Gloria a Dios.